Bienvenidos, soy Artur Oms y estáis escuchando Misterios Universales. ¿Cómo estás, unicornio? Si me estás escuchando es que perteneces a nuestra tribu de unicornios, esos seres mitológicos que todo el mundo dice que no existen. Y sí que existimos. Y de hecho, os puedo asegurar que estamos más vivos que nunca. Hoy vamos a hablar del espacio, vamos a hablar sobre si hay la posibilidad o no, si esa posibilidad es certera o existe, de que haya vida en el espacio, en un medio tan hostil como es ese profundo y vasto e infinito océano negro. En las cercanías al planeta Tierra, la temperatura es de menos 156 grados. Como veréis, no es una temperatura demasiado agradable, pero el espacio está vacío. No hay materia, no hay absolutamente nada que pueda transferir su calor a un termómetro para ver a qué temperatura estamos en el espacio. Por ese mismo motivo, tampoco existe ninguna materia que pueda de alguna forma hacer que tu cuerpo ceda calor y bajar su temperatura de una forma brusca e importante. Y por lo tanto, por muy frío que sea el entorno, no nos congelaremos de golpe. De hecho, tardaremos 72 minutos de pasar de los 35-36 grados a los 20. Y ahí, evidentemente, empezaría a ser muy complicado seguir vivo. Y esto es lo que sucedería si no lleváramos un traje espacial. Pasaríamos de 36 a 20 grados en 72 minutos. Pero el problema real no es el frío. El problema real es que el espacio está vacío. No hay nada. Y ¿qué pasaría sobre nuestro cuerpo en un entorno tan hostil? Veréis, el cuerpo humano está formado mayormente por agua y los fluidos corporales hierven cuando hay ausencia de nada, es decir, están expuestos al vacío. Pero no hierven porque alcancen una temperatura enorme. No es que se vayan a calentar, sino que hervir significa que alcanzan unas condiciones de temperatura y de presión que hacen que el líquido, es decir, el agua, empiece a convertirse en gas. Todo exceptuando nuestra sangre, que está encapsulada y por lo tanto está presurizada. En poco tiempo doblaríamos nuestro tamaño y acabaríamos prácticamente explotando como un globo. Y la pregunta que me hago yo, y entiendo que vosotros también os estáis haciendo, es si realmente en un medio tan hostil, en un medio tan abrupto,
en un medio en el que parece que no hay nada, puesto que el vacío es el principal componente, se pueda desarrollar vida. Y si se puede desarrollar vida, ¿de qué tipo es esta vida? Nosotros entendemos la vida, el ser humano, de una forma muy específica. Y yo creo que ese es el gran error. La presuposición, como dice mi amigo Robert, es la madre de todas las metepatas. Os voy a leer una frase de Gilbert V. Lenin. Estoy convencido que en 1976 encontramos vida en Marte. Y una vez más, amigos, vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a la década de los 70, por cierto. Yo nací en 1971. Nos iremos un poquito más tarde, concretamente al 20 de agosto de 1975. La NASA lanza una primera nave conocida como el Viking 1. Y un poquito más tarde, es decir, en septiembre de 1975, lanza la Viking 2. Ambas aterrizarán en Marte en 1976, concretamente en el mes de marzo. Uno de los experimentos que tenían que realizar estas naves fue conocido como el Labeled Release. Este experimento resultó ser positivo. Luego explicaremos en qué consistía este experimento. Pero esa positividad se tornó en negatividad y achacaron a esa positividad, al hecho de que fuera afirmativo, a una reacción química inorgánica. Y quedaros con esto porque esto va a ser muy importante. Este experimento, que como hemos dicho antes, luego explicaremos en qué consistía, iba encaminado a demostrar si en el planeta Marte había habido o todavía existía vida. Es decir, vida extraterrestre, vida que no se hallaba en el planeta Tierra. Uno de los experimentos pareció mostrar suficientes datos e indicios que apuntaban a la posibilidad de que se hubiera detectado alguna señal de vida en Marte. Y uno de los científicos que participó justamente en eso fue Gilbert V. Lenin, un científico que en aquella época trabajaba para la NASA. Y en aquella época Gilbert V. Lenin afirmó en el nombre de la NASA que ese experimento había resultado fallido. Y por consiguiente la NASA continuó afirmando durante años que los experimentos no fueron concluyentes, al menos lo suficiente, para afirmar que se hubiera encontrado vida en Marte. ¿Y en qué consistía el experimento? Veréis, es bastante sencillo, aunque para una persona que es muy poco científica, bueno, muy poco es quedarse corto como yo, no sé si voy a lograr transmitiroslo bien y explicarlo de una forma muy correcta. Veréis, se tomaba una muestra del suelo marciano a la que se le aplicaba una gota de nutrientes diluidos, que estos a su vez estaban marcados con un isótopo de carbono radioactivo. Si se presentaba una emisión de carbono por parte de alguna forma de vida en Marte, la etiqueta radioactiva se liberaría y el procedimiento la detectaría y, por lo tanto, esa sería una prueba concluyente de que ese suelo, de que esa muestra contenía vida. ¿Qué sucedió? Os estaréis preguntando. Bueno, de hecho, antes os he dado una pista. Podían pasar dos cosas. La primera, que hubiera una reacción y por lo tanto se demostrara que en Marte había vida. Y la segunda que podía pasar es que no hubiera ningún tipo de reacción y que por lo tanto se demostrara que en Marte, o al menos en esa muestra, no había vida. Veréis, se tomaron dos muestras, una que había estado expuesta a rayos solares y otra de debajo de una roca. Ambas reportaron detecciones. Y, evidentemente, como todo buen científico que se precia, lo mejor es repetir una segunda vez esa misma prueba. Y
una semana más tarde se volvió a realizar el mismo experimento, es decir, se tomaron dos muestras, una que había estado expuesta a rayos solares y otra que había estado debajo de una roca. Y esta vez no hubo detección. Y es ahí donde, de alguna forma, se achacaron esos primeros resultados positivos a una reacción química inorgánica. Y eso pasó en 1976. En ese momento, Lenin y Patricia Ann Street, que era la compañera de Lenin, los dos, ambos, concluyeron que los resultados no habían sido concluyentes, puesto que en el segundo intento fallaron. Y de hecho interpretaron que en el primer caso el resultado positivo fue una especie de imitación producto de una reacción química. Es decir, ambos dijeron que no, que el experimento había salido fallido, que allí no había vida, que en Marte no se había encontrado vida. Y eso, amigos, fue en 1976, pero es que en 2019 la historia, cuando ya parecía completamente, da un vuelco, y da un vuelco concretamente el 10 de octubre de 2019, cuando Lenin en la revista Scientific American publica un artículo donde justamente afirma absolutamente todo lo contrario. En 2019, ambos científicos, tanto Patricia Ann Street como Gilbert V. Lenin, se replantean sus conclusiones. Se las replantean de tal manera que empiezan a preguntarse si éstas no fueron precipitadas o quizás erróneas, intentando demostrar que efectivamente sí que encontraron una prueba de que en Marte, al menos en 1976, había vida y que ellos lo encontraron, que lo demostraron. Y esto, amigos, ¿a qué os suena? ¿Es un arrepentimiento súbito? ¿O suena más a un poco de censura? ¿No pensáis que en 1976 seguramente estos dos científicos fueron censurados por la NASA y el gobierno norteamericano? Y básicamente se les dijo que no debían comentar aquello que habían descubierto, o que aquello que habían descubierto simplemente era erróneo. Se les hizo una especie de lavado de cerebro. Desde luego no es la primera vez que pasa, y cuando las personas crecen, cada vez que se acercan más a ese último momento, a ese último respiro, a la muerte, parece como si algo les removiera la conciencia y dijeran, o de alguna forma también admitieran, que decir la verdad respecto a algo que tenían ahí clavado como una espina fuera lo mejor. Y de hecho yo pienso que es lo que ha sucedido. Y en ese artículo que publicó Gilbert V. Lenin el 10 de octubre de 2019, la conclusión está bastante clara. Y en este artículo, en el cual hay muchos datos y es un artículo bastante interesante, me quedo con una frase que voy a citar textualmente. ¿Cuál es la evidencia contra la posibilidad de que haya vida en Marte? Ninguna. Y eso es lo sorprendente. Los estudios de laboratorio han demostrado que algunos microorganismos terrestres podrían no solo sobrevivir en Marte, sino que también crecer. Y esto, amigos, es lo que ha escrito, parte de lo que ha escrito Lenin en su artículo del 10 de octubre de 2019 en la revista Scientific American. El científico además concluye su artículo de 2019 afirmando que él y su compañera encontraron vida en Marte. La pregunta que me hago yo es ¿por qué no lo admitieron en 1976? Tanto Patricia como Gilbert
admiten en 2019 que esos experimentos fueron correctos, que se desarrollaron con suficientes garantías como para que fueran exitosos y por lo tanto demuestran que en Marte hay vida. Y por lo tanto, si hay vida, hay alienígenas en Marte. Evidentemente, unicornios, los que me estáis escuchando, no podemos imaginar un alienígena como un ser humano. Tenemos que tener en cuenta que existe una gran variedad de formas de vida. Negar esas formas de vida, ponernos una venda en los ojos, sería, creo yo, algo estúpido, algo absurdo. Siempre he pensado que cuando uno apaga las luces, está en medio de un bosque, en una noche en la que no hay luna llena y puede ver esa inmensidad, esa sempiternidad, puesto que no hay principio, no hay fin. Y siempre he dicho que me parto de risa cuando los científicos dicen que el universo está en constante expansión. ¿Expansión de qué? ¿Cómo se puede expandir algo que no tiene ni principio ni que tiene fin? Yo pienso, amigos, que no hemos entendido absolutamente nada. Y retomamos el hilo porque me iba ya por los cerros de Úbeda. Cuando uno mira esa inmensidad, ese vasto océano negro, uno no puede dejar de pensar y de reflexionar que, aunque sea por pura y absoluta estadística, es imposible que no haya vida fuera de nuestro planeta Tierra. De hecho, si estamos atentos y miramos lo que pasa en los grandes países como Norteamérica, China, Rusia, Japón, Alemania y otros más, vemos que los gobiernos han establecido protocolos para, en el momento en el que se anuncie la existencia de vida extraterrestre, es decir, los países se han preparado para un posible contacto. Y eso, amigos, da mucho que decir y a mí al menos me despierta una gran curiosidad y me plantea la siguiente pregunta, y es que si realmente los gobiernos no saben ya hace tiempo que existe efectivamente vida fuera de nuestro planeta. Cuando hablamos de bases militares nos vienen a la mente edificios, quizás seguramente bases militares espaciales, pero pocas veces nos vienen a la mente bases militares subterráneas. Y en una de ellas estaba trabajando en 1979 un militar norteamericano, Phil Schneider. Bases militares subterráneas hay unas cuantas, pero vamos a hablar de la base subterránea en la que Phil Schneider trabajó en 1979. De repente, la máquina de tunelación se avería y envían un destacamento de hombres en busca de alguna muestra de rocas y para ver qué es lo que allí sucedía. Cuando entran en el agujero, Phil Schneider, ya de entrada, nota un olor nauseabundo. Imaginemos la situación. Sois Phil Schneider, habéis bajado a ese agujero, vais acompañados de un destacamento dispuestos a hacer una observación rutinaria, una tuneladora que simplemente no funciona. Y ahí, en ese agujero, os vais a encontrar con algo para lo cual no tendréis jamás en vuestra vida ningún tipo de explicación, al menos racional. Y eso hace, amigos, que entréis en ese extraño club, el club de las personas que se han encontrado con lo imposible, con lo inexplicable, con aquello que hace que solo nos puedan atacar desde un flanco, el personal. Y a partir de ahí se desata la tormenta perfecta. Vuestra palabra, solitaria, franca y honesta, contra el escarnio,
la ridiculización y esa menospreciación pública y esos ataques personales a los cuales los omnílogos estamos ya tan acostumbrados desde hace años. Pero bueno, vamos a retomar el hilo de nuestra historia y nos habíamos quedado en que Phil Schneider, con un grupo de hombres y a través de esa abertura, se adentró en la negrura de ese túnel. Iban progresando y ya cuando la oscuridad era total, se encuentran con lo que parece ser una especie de criatura humanoide. Una criatura humanoide que en un primer momento los asusta y por lo tanto la reacción de Phil Schneider, como buen militar, es intentar coger su pistola. Hurga durante varios instantes en su traje, intentando sacar esa pistola de su traje especial, ese traje que él usaba para esos entornos hostiles de las perforaciones de esos túneles, para esas bases militares, cuando vuelve a echar la vista hacia esa criatura y de repente se da cuenta que ya no es una sola criatura, sino que a esa criatura se habían sumado unas cuantas más. Y no sé por qué, pero lo que hizo Schneider a continuación a mí no me sorprende, al menos el del comportamiento de un militar. Y lo que hace es, en lugar de intentar entablar una conversación con esos extraños seres, que ya no eran uno, sino que eran varios, les apunta y les dispara. Aparentemente, Phil Schneider mató a dos de esos seres. Unos seres que luego él posteriormente definiría como grises. Pero Schneider no acabó con todos los seres y uno de ellos, que quedó vivo, se plantificó delante de él y se llevó la mano al pecho. Se llevó la mano al pecho, ondeándose la mano en el pecho, y parece que una especie de rayo impactó en su estómago, haciéndolo caer. De ese rayo salió una especie de onda que impactó a su vez en el pecho de Phil Schneider. Las consecuencias fueron terribles. Le cortó y le quemó varios dedos y uñas, tanto de la mano como del pie. Estuvo más de 400 días, Phil Schneider, más de 400 días, en una terapia de aislamiento por radiación. Mucho más tarde descubrió que él y dos hombres más fueron los únicos que salieron o lograron salir vivos de aquel incidente. 66 militares habían fallecido en esa batalla con los humanoides. 66 militares, lo habéis escuchado bien, habían fallecido en esa batalla con los humanoides. Varios factores son muy similares, por ejemplo, al de Redlingham Forest, donde hubo también cierta radiación. Aquí podemos ver que este buen hombre se tiró más de 400 días debido a esa radiación con terapias de aislamiento. Veréis, Phil Schneider en mayo de 1995 decidió hacer algo muy valiente, pero que al final también para mí fue una gran locura, y es que dio una conferencia. Esta conferencia la podéis encontrar de una forma bastante sencilla en YouTube. ¿Qué hizo Phil Schneider? Él explicó lo que le había pasado en esa base militar en Dulce en el año 1979. Si observáis, en la conferencia se puede ver en repetidas ocasiones su mano izquierda en la que faltan varios dedos. ¿Qué le pasó a Phil Schneider? ¿Con quién se encontró Phil Schneider en esos túneles? La verdad es que nunca lo sabremos, o sí que lo sabremos, o sí que lo sabemos, si damos por bueno aquello que nos explicó Phil Schneider. Phil Schneider dijo que se había encontrado, que se había topado con seres grises, seres que no eran de este planeta, directamente con alienígenas. Y él en su conferencia da muchos detalles.
Y eso evidentemente fue algo muy valiente por su parte, pero a la par muy peligroso. ¿Por qué? Pues fijaros, el 17 de enero de 1996, Phil Schneider fue encontrado muerto en su casa. Esto también os suena, ¿verdad? Cuando alguien divulga algún secreto incómodo para algún gobierno o alguna entidad de alguna forma muy poderosa, misteriosamente acaba muerto. La autopsia oficial del forense dijo que la causa de la muerte había sido un derrame cerebral, pero la verdad es que en su cuerpo fueron encontrados claros signos que evidenciaban que Phil Schneider había sido torturado. ¿Con qué se encontró Phil Schneider? ¿Qué eran esos seres? Desde luego pudo matar a 2, pero uno le hirió gravemente. Al menos esto es lo que dijo Phil Schneider en su conferencia, prácticamente unos 16 años después. ¿Qué sucedió en aquel túnel? ¿Cómo perdieron la vida 66 personas, 66 militares? ¿Quién eran esos militares? Y lo más importante, ¿dónde están los cuerpos de esos alienígenas? Recordemos también que no es la primera persona que afirma haber visto cuerpos alienígenas. Recordemos a Bob Lazar. Bob Lazar, él difundió la existencia del Área 51 y no solo eso, sino que él dijo que él había visto cómo se transportaban en una especie de camillas por el interior de esa instalación cuerpos de alienígenas. Recordemos que también Bob Lazar dijo muchos años antes de que se supiera que existía, que había un combustible, el onumpentium, que existía, y años más tarde se demostró que Bob Lazar no solo no había mentido, sino que ese combustible efectivamente existía. Pero ¿cuál es el arma que usan los gobiernos, que usan los estamentos oficiales? Lo hemos dicho antes, el descrédito y el ataque oficial. En este caso fueron más allá, presuntamente, puesto que Phil Schneider fue encontrado muerto y el motivo oficial de su fallecimiento fue un derrame cerebral. Pero como os decía, en esa autopsia habían claras evidencias de que este hombre fue torturado. ¿Torturado por qué motivo? Por explicar lo que había vivido en 1979. Tan molesto era para las autoridades de su país, tan molesto era como para que decidieran presuntamente sacárselo del medio. En la década de los 60 y justo en medio de la plena Guerra Fría, Paul Hellyer fue ministro de Defensa de Canadá. Y en una entrevista con la presentadora de Russia Today, Sophie, a ver si digo bien el nombre, Shevardnadze, aseguró que los seres humanos tendríamos que abandonar la guerra y los extraterrestres nos darían acceso a su tecnología. No solo afirmó eso, sino que también afirmó que los extraterrestres han estado visitando nuestro planeta durante miles de años y que últimamente se había generado mucha más actividad en estas últimas décadas porque nosotros habíamos inventado la bomba atómica y que estos seres estaban muy preocupados por ese hecho y por la posibilidad de que la usáramos de nuevo. Desde luego, las palabras de Hellyer hoy, en marzo de 2022, y con la ofensiva de Putin hacia Ucrania, cobran mucho más valor. Y en el caso de Hellyer sucede un poco lo mismo que en el caso de Gilbert V. Lenin y Patricia Ann Strait, que muchos años después explicaron que realmente ellos estaban convencidos de que en Marte habían encontrado vida. ¿Pero qué fue aquello que les empujó a decir en 1976 que aquellos experimentos habían sido fallidos? El temor, el miedo. Estoy
completamente persuadido de ello. Lo mismo con Hellier. Fijaros, contra más pasa el tiempo, contra más envejece, contra más se acerca a ese último momento, a la muerte, él decide sacar aquello que lleva dentro, aquella espinita, aquella verdad oculta para el resto, no para él, puesto que la lleva en su interior, y como si se liberara de esa carga, lo expone de forma pública. Muchas personas afirman haber sido abducidas, algunas incluso llevadas a otros planetas. Algunas incluso dicen que han sido víctimas de experimentos o que han mantenido relaciones sexuales con seres de otro planeta y que incluso han tenido hijos. Algunos hablan de hibridación, como en el libro Meet the Hybrids. ¿Verdades? ¿Mentiras? ¿Imaginación? ¿Locura? ¿O realidad? Recordad que siempre he explicado en muchas ocasiones el caso de Philip K. Dick y de cómo salvó la vida a su hijo mediante un mensaje que le llegó por parte de unos seres extraterrestres. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Existen los alienígenas? Personalmente no solo creo que existen, sino que efectivamente llevan muchos años visitándonos. Y es posible que incluso algún alienígena esté entre nosotros. No tienen por qué tener formas o apariencias extrañas. Pueden ser perfectamente de forma aparente humana. Y no estamos solos. Al menos eso es lo que pienso yo. Y efectivamente hay alienígenas y no tienen por qué ser con formas extrañas, formas de grises u otras formas. Estoy plenamente convencido de ello. Podemos perfectamente convivir con formas de vida microscópicas que sean alienígenas, que no pertenezcan al planeta Tierra. Y eso creo que es una realidad que seguramente vivimos sin darnos cuenta. El último programa que colgué fue uno que pertenecía a un programa que emitimos en YouTube, que titulé Conectando con otras realidades, en el cual participó Natalia Guerrero, Eva Arasa, Xavi Vidal, Rafael Pardillo y David de Plano 7. Nos hicisteis algún comentario y Anónimo decía, por ejemplo, gracias a Artur, siempre en el camino. Otro Anónimo también nos decía, Artur, muy buen programa y muy ameno, qué suerte tenemos de conocerte con tus programas y lo buenos que son estas tertulias con los demás invitados. Nada, la suerte es mía de que me escuchéis, porque francamente aún no lo entiendo. Sergio nos decía, perfectamente explicado, es un programa de cabecera de culto, diría yo. Felicitats, Andorra. Pues nada, Sergio, gracias a ti, gracias por estas palabras que siempre me animan a seguir adelante. Albert, muy extenso y completo programa. Mi sincera enhorabuena a toda la mesa. Un abrazo desde Sabadell. Albert, mi querido y gran amigo Albert Prat. Un abrazo. Mari Duró, hasta la conozco un poquito. Qué divertido e instructivo es todo el programa. Gracias a todos por vuestro esfuerzo, Artur. Felicidades por el programa. Continúa así, por favor. Nada, Mari. Intentaré continuar así y muchas gracias por la paciencia. Misteritis 75, que es Rafa Pardillo, nos decía, gracias Artur por tu invitación al programa, a tu audiencia y a los compañeros asistentes por esta maravillosa velada compartiendo experiencias y aprendiendo con todos ellos. Abrazos y hasta pronto. Tú lo has escrito. Esta maravillosa velada. Y ya sabéis que yo no soy demasiado de pegar rollos ni dar mi opinión personal sobre muchas cosas, pero hoy sí que lo voy a hacer. Hoy es domingo 6 de marzo de 2022 y continuamos en guerra. Europa está en guerra, al menos una parte de Europa. Putin, y digo Putin porque no voy a hablar de los rusos, porque estoy seguramente
al 99% convencido de que la gran mayor parte de los rusos no apoyan lo que ha hecho Putin, ha invadido un país llamado Ucrania, un país que evidentemente es soberano, un país que de alguna forma, por su negativa a someterse al yugo de Putin, no de Rusia, que es completamente diferente, ha acabado como está ahora mismo, invadido. Un país del cual su presidente, Zelensky, de cómico, ha pasado a héroe. Y en este momento, en estos instantes, me quiero acordar de todas estas personas que lo están pasando mal. Y os voy a dejar con una canción de los Beatles, porque yo, de alguna forma, no quiero ni me interesan conocer los motivos que han llevado a Putin a invadir un país. Para mí son irrelevantes. Lo que cuenta es el resultado final, la guerra. Y yo digo alto y claro, no a la guerra. No solo a esta, sino a todas, absolutamente todas las guerras. Pero evidentemente esta la tenemos muy cerca, la tenemos a escasos 3.500 kilómetros. Os animo a todos aquellos que podáis hacer algún donativo a la Cruz Roja. La Cruz Roja, yo puedo hablar en primera persona sobre la Cruz Roja, puesto que he colaborado con ellos. Son muy efectivos y prácticamente la gran parte de aquello que donéis va a llegar allí, porque evidentemente todas estas organizaciones tienen gastos administrativos, eso hay que ser consciente, hay que pagar facturas y eso nos pasa a absolutamente todos, pero por suerte he podido vivir muy desde dentro de la Cruz Roja. De hecho estuve trabajando con ellos en Burkina Faso en 2005 y os puedo garantizar que son extremadamente austeros y eficaces con respecto a las donaciones, y por lo tanto os animo a que en la medida de lo posible, de lo que podáis, haced un donativo a la Cruz Roja. Fijaros, jamás he pedido un donativo para Misterios Universales, un donativo para mi programa, y lo estoy haciendo ahora para la Cruz Roja. Lo que está pasando en Ucrania es demoledor, es muy triste. La guerra, amigos, es lo peor que hay. No me hace falta vivir un conflicto bélico, porque muchos me diréis, sí, bueno, pero si tú no has estado en una guerra. Es que no me hace falta estar en una guerra. La guerra es lo peor de todo. Es lo que enfrenta al ser humano como especie, como raza. Lo que hace que nos matemos entre nosotros por motivos totalmente absurdos. Y entiendo perfectamente a los ucranianos y a las ucranianas que están defendiendo con uñas y dientes su tierra, su libertad y esa, de alguna forma, elección que han hecho ellos de no someterse al yugo de Putin, que repito, no es el yugo de Rusia, porque lamentablemente en Rusia, y esto es una opinión personal, está sometida a una dictadura. Todos vimos lo que hizo Putin para poder perpetuarse en el poder y prácticamente asegurarse las elecciones hasta el día que prácticamente ya no esté aquí, o que él decida no volver a presentarse a estas elecciones. Me parece que hoy me tengo que acordar de Ucrania, que todos nos tenemos que acordar de Ucrania, que todos nos tenemos que acordar de estas familias, de estas personas que han sido bombardeadas, de estas personas que están lejos, que han tenido que huir de su país y hayan quedado los hombres para defender la patria. Hay hombres y hay mujeres, también es cierto, hay mujeres que se han quedado ahí a empuñar las armas, pero el grueso son hombres. Nos acordamos de ellos, nos acordamos de estas familias rotas y separadas por la guerra. Y a ellos les mando todo mi cariño, mis mejores deseos, y ojalá que este infierno que es la guerra se acabe pronto para todos ellos.
un abrazo a todos vosotros ucranianos. Un abrazo sentido, un abrazo y todo mi cariño desde el Principado de Andorra. Os apoyamos, los andorranos os apoyamos y estamos con vosotros. ¡Viva Ucrania! ¡Viva la libertad!